¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba justo cuando más te esfuerzas por hacer el bien? ¿Te has preguntado por qué, a veces, la humillación y el rechazo aparecen como respuesta a un corazón noble? Hoy te invito a escuchar una historia que se susurra en los valles montañosos, un relato sobre una mujer que fue expulsada, despreciada y despojada de todo, solo para convertirse en el instrumento que Dios usaría para restaurar no solo una tierra, sino también los corazones rotos de quienes la hirieron. Es una historia que nos enseña que aquello que el enemigo diseña para destruirnos, Dios lo transforma en el peldaño para elevarnos a un lugar que nunca imaginamos. Antes de sumergirnos en este relato, te invito a hacer una pequeña pausa. Si este mensaje resuena en tu corazón, considera compartirlo. A veces, una historia es como una semilla, y al compartirla, permites que florezca en otro jardín. Tu suscripción es un gesto que nos ayuda a seguir cultivando estos relatos. Que la bendición de esta historia te acompañe. En lo más profundo de las montañas, allí donde los pinos se alzan como dedos que apuntan al cielo, vivía una mujer llamada Elena. En el valle la conocían como la hija del consuelo, no porque hablara mucho, sino porque cada una de sus palabras parecía nacer de un manantial de paz. Su caminar era sereno, su mirada limpia, y aunque la vida le había impuesto cargas pesadas desde niña, su fe era un ancla invisible en el mar de la adversidad. Desde muy joven, Elena había trabajado en una antigua finca de ovejas, propiedad de don Mateo, un hombre viudo, de corazón noble y respetado por todos. Él solía decir que Elena poseía un don que no se podía comprar. La capacidad de servir sin que el alma se le agriete, de trabajar la tierra sin perder la ternura del corazón. En la finca, sus manos lo hacían todo, ordeñaba, esquilaba, recogía leña y llevaba las cuentas. Y mientras trabajaba, sus labios entonaban salmos en un murmullo que parecía calmar hasta al animal más inquieto. Pero donde la luz brilla con fuerza, a menudo la sombra se siente desafiada. Y esa sombra llegó a la finca con un nombre, doña Rebeca, la nueva esposa de don Mateo. Era una mujer elegante, de gestos rígidos, acostumbrada a la abundancia y a que su voluntad fuera ley. Desde el primer día, sintió una espina amarga al observar el cariño y el respeto con que su esposo trataba a Elena. Una envidia silenciosa comenzó a echar raíces venenosas en su interior. A pesar de las miradas frías y las palabras cortantes, Elena mantenía su paz. Cada madrugada, antes de que el sol besara las cimas de las montañas, se arrodillaba frente a un pequeño altar de piedras que había construido y oraba: Señor, dame fuerzas para servir sin que mi corazón se manche de amargura. Sé que tú ves lo que los demás no ven. Y Dios, ciertamente, la veía. Aunque Elena aún no sabía que esa fe inquebrantable sería la llave que abriría la puerta al milagro más grande de su vida. Una mañana, mientras servía el desayuno, don Mateo notó que las muñecas de la joven estaban enrojecidas por el esfuerzo de cargar leña. ¿Te duele, hija?, preguntó con genuina preocupación paternal. No se preocupe, patrón, respondió ella con una leve sonrisa. Es solo cansancio. Dios me da la fuerza. Aquel gesto, pequeño e inocente, fue suficiente para encender el fuego oscuro en el corazón de doña Rebeca, quien observaba en silencio desde la cabecera de la mesa. Su ceño se frunció, sus dedos se crisparon sobre el mantel, y Elena sintió el peso de una mirada que hería más que una lanza. Desde ese día, el acoso se volvió sistemático. Si el suelo brillaba, Rebeca decía que estaba grasoso. Si la comida era perfecta, la declaraba insípida. Si Elena llegaba un minuto tarde, era humillada frente a los demás trabajadores. Pero Elena callaba y resistía, porque había aprendido en sus oraciones que la fe no solo consiste en pedir, sino también en soportar sin odio. Lo que no sabía era que la tormenta apenas comenzaba, y que a veces Dios permite que el corazón sea probado en el fuego,
solo para demostrar después que es capaz de levantarlo de las cenizas. El amanecer de un nuevo día llegó teñido de un silencio extraño. El viento parecía haberse detenido y las ovejas balaban con una inquietud sorda. Don Mateo había partido a la ciudad por asuntos urgentes, dejando la finca bajo la autoridad absoluta de doña Rebeca. Ese detalle, aparentemente trivial, sería la puerta a la prueba más dura en la vida de Elena. A media mañana, mientras barría el corredor de madera, escuchó los pasos firmes de su patrona. Al girarse, la vio acompañada de dos capataces, hombres serios que mantenían la mirada fija en el suelo, como quien obedece una orden que no comparte. Elena, dijo Rebeca, con una voz desprovista de toda emoción. Recoge tus cosas. Desde este momento, estás despedida. La escoba resbaló de las manos de Elena. Despedida, señora. ¿Puedo saber el motivo? No tienes por qué saberlo. Esta finca no es tu casa y nunca lo fue, escupió Rebeca, liberando un veneno que había acumulado por mucho tiempo. Recogerás solo lo que es tuyo. Nada más. El corazón de Elena se encogió. No tenía familia, no tenía un lugar a donde ir. Esa finca era el único mundo que conocía. Uno de los capataces, con la voz temblorosa, murmuró, «Doña Rebeca, tal vez». «He dicho que se vaya», interrumpió ella, alzando la voz con un rencor que heló el ambiente. Elena respiró hondo. Sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. La fe que había cultivado por años le sostuvo la mirada, y con la dignidad que solo poseen las almas limpias, dijo con serenidad, «Dios la bendiga, señora». Ese gesto de gracia enfureció aún más a Rebeca. «Puedes llevarte tu saco de ropa y esa oveja vieja», dijo, señalando con desdén a una pequeña oveja blanca que siempre seguía a Elena como su sombra. Nada más. La ovejita baló suavemente, como si comprendiera el dolor de su dueña. Elena tomó su pequeño saco y, con el animalito caminando a su lado, cruzó el portón de la finca por última vez. Los demás trabajadores observaron en silencio, algunos con los ojos húmedos, pero nadie se atrevió a desafiar la orden de la patrona. El camino era largo y polvoriento. Elena caminó durante horas, sin rumbo, con el alma quebrada y el peso de la injusticia oprimiéndole el pecho. Aún así, entre susurros, repetía, «Señor, tú conoces mi corazón. No me dejes caer». La ovejita, siempre fiel, caminaba pegada a su falda, un pequeño recordatorio de que no estaba completamente sola. Al atardecer, encontró un claro entre los árboles, junto a un arroyo cuyo murmullo traía un poco de paz. Se sentó, apoyando la espalda en un tronco, mientras el cielo se teñía de naranjas y púrpuras. Levantó la mirada y lloró entre sollozos, «No tengo casa, no tengo a nadie, pero te tengo a ti, Señor. Muéstrame el camino». Esa noche, sin techo ni cobijo, Elena se durmió abrazada a su ovejita, confiando en que Dios ya estaba tejiendo los hilos de un milagro que ella aún no podía ver. La madrugada llegó con un frío agudo. Elena abrió los ojos y, a pesar del dolor de espalda por haber dormido en la tierra dura, sus primeras palabras fueron de gratitud, «Gracias, Señor, por este nuevo día. Aunque no entienda el por qué, sé que sigues conmigo». Su ovejita, su fiel guardiana, comenzó a caminar por el claro, olfateando la tierra húmeda. De pronto, el animal empezó a rascar el suelo con una insistencia inusual. Elena la observó, pensando que buscaba raíces, pero entonces escuchó un leve crujido. Se acercó y vio cómo la oveja empujaba algo con el hocico. Al remover la tierra, sus manos temblaron. Era un trozo de cristal azul, tan brillante que parecía contener un fragmento del cielo del amanecer. No era vidrio común, emitía un resplandor suave y cálido.
Maravillada, susurró, ¿qué es esto, señor? ¿Qué significa? Guardó la piedra en su bolso y decidió caminar hacia el pueblo más cercano. Quizás allí alguien sabría qué era. Al llegar, la gente la miraba con extrañeza, una joven polvorienta, con una oveja a su lado. Entró en la tienda de un anticuario, un anciano llamado Don Silvio, conocido por encontrar tesoros donde otros solo veían trastos. Buenos días, ¿podría ver esto?, preguntó Elena, extendiendo el cristal. El anciano lo tomó, y sus ojos se abrieron de par en par. Niña, ¿de dónde sacaste esto? Lo encontró mi oveja, respondió ella. Don Silvio respiró profundo. Esto vale más que 1000 ovejas. Es un fragmento de lo que los antiguos llaman vidrio celestial, una piedra que solo aparece en tierras bendecidas. Los coleccionistas pagan fortunas por algo así. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. El anciano le entregó una pesada bolsa de monedas. Esto es lo justo, hija. Tómalo. Te cambiará la vida. Con ese dinero, Elena no pensó en lujos. Compró tablas, herramientas y, en la ladera de un cerro, construyó con sus propias manos una pequeña choza. No era grande ni cómoda, pero era suya. Un rincón para orar y empezar de nuevo. Mientras tanto, en la finca, don Mateo regresó de su viaje. Lo primero que notó fue la ausencia de Elena. ¿Dónde está la muchacha?, preguntó. Un capataz, con el alma encogida, confesó, patrón, doña Rebeca la echó. Sin motivo alguno. La noticia cayó como una roca sobre don Mateo. La culpa y la rabia le cerraron la garganta. Elena era una bendición para esa finca, y saberla sola y desamparada le quemaba el alma. Sin pensarlo 2 veces, ensilló su caballo y salió en su busca. Recorrió senderos y preguntó en el pueblo durante días, pero nadie sabía de ella. Hasta que una tarde, vio a lo lejos una figura arrodillada barriendo el suelo de tierra frente a una choza humilde, con una ovejita pastando a su lado. Era Elena. Elena, gritó, con la voz quebrada. Ella levantó la vista, sorprendida. Él se acercó, observando la pobreza del lugar. ¿Estás viviendo aquí?, preguntó con un dolor profundo. Esto no es digno de ti. Ella sonrió con serenidad. Patrón, es lo que Dios quiso darme, y aquí me ha cuidado. Conmovido por su dignidad, don Mateo le dijo, voy a regalarte una tierra, un terreno donde puedas vivir como mereces. Pero Elena negó con la cabeza. No, patrón. No quiero regalos ni vivir de la lástima. Si quiere ayudarme, déjeme pagar por la tierra. Déjeme hacerlo a mi manera. Don Mateo quedó impresionado por su humildad y su fortaleza. Está bien, hija. Lo haré como pides. Te buscaré una tierra fértil y buena, y te la venderé a un precio justo. Días después, don Mateo regresó. Encontré la tierra, le dijo. La llevó a un terreno amplio y hermoso, con un manantial de agua clara y tierra negra y húmeda. El dueño, un amigo suyo, se la dejaba a un precio simbólico, a pagar en pequeñas cuotas. Con lágrimas en los ojos, Elena se arrodilló y besó la tierra. Gracias, señor. Nunca me soltaste. Comenzó a trabajar de inmediato. Pero mientras lo hacía, ocurrió algo extraordinario. Su ovejita, inquieta, comenzó a rascar junto al manantial. Elena la siguió y, entre el musgo, encontró otro fragmento de cristal azul, más grande y brillante que el primero. Comprendió que no era suerte, sino la providencia divina. Con la venta de ese nuevo fragmento, pudo comprar mejores materiales, reforzar su hogar y construir un corral más grande. Pronto,
la gente del pueblo comenzó a visitarla. Los rumores de la mujer de las piedras de luz y su bendición se esparcieron por todo el valle. Elena no se envaneció. Cada moneda la recibía con gratitud, diciendo, esto no viene de mí, sino de Dios. Así, la que fue vista como una empleada desechada, comenzó a convertirse en un testimonio vivo de que Dios levanta de la nada a quienes confían en Él. Su pequeño terreno se transformaba poco a poco en un oasis de vida y esperanza, sin saber que ese crecimiento silencioso estaba a punto de confrontarla con la persona que menos esperaba volver a ver. Los días se convirtieron en semanas, y el terreno de Elena floreció. Donde había maleza, ahora crecían sembradíos verdes. La choza frágil era ahora un hogar reforzado con un pequeño huerto. Los fragmentos azules seguían apareciendo, no en abundancia soberbia, sino en la medida justa para que ella siguiera construyendo y ayudando a los necesitados. La noticia se regó como fuego, la muchacha que fue echada ahora prospera. Dios la ha levantado. Una tarde, mientras limpiaba el corral, escuchó el trote de un caballo elegante. Levantó la vista y el corazón se le apretó. Era doña Rebeca. Pero no era la misma mujer altiva. Había un temblor en sus labios y una humedad en sus ojos. Elena, murmuró con una voz que apenas encontraba firmeza. Necesito hablar contigo. No había rencor en el corazón de Elena, solo una profunda compasión. La escucho, señora, respondió. Rebeca miró a su alrededor, asombrada por la paz y la vida que emanaba el lugar. Me contaron que estabas creciendo, dijo temblando. Pero no sabía. No sabía que Dios te había bendecido de esta manera. Hizo una pausa, tragando saliva. Vine a pedirte perdón. El silencio que cayó sobre el lugar fue sagrado. Te traté injustamente, continuó Rebeca, con las lágrimas corriendo por su rostro. Me ganó la envidia, el orgullo. Todo lo que hice estuvo mal. Elena. ¿Tú me perdonas? Con una voz suave, casi como una oración, Elena respondió, yo la perdoné el mismo día en que me echó, señora. No podía caminar con odio si quería seguir caminando con Dios. En ese preciso instante, se escuchó otro caballo. Era don Mateo, que venía a ver con sus propios ojos la maravilla que Elena había levantado. Al ver a su esposa, con el rostro rendido y arrepentido, comprendió lo que estaba sucediendo. Rebeca, ¿ya hablaron?, preguntó con suavidad. Ella asintió. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Don Mateo extendió una mano, Rebeca la otra, y Elena, en el centro, tomó ambas. Las tres manos, la del hombre justo, la de la mujer arrepentida y la de la joven humilde, se unieron en un círculo de sanación. Era como si Dios mismo estuviera uniendo lo que el dolor había roto. ¿Les gustaría pasar?, ofreció Elena con una sonrisa. Tengo agua fresca y pan. Dentro de la humilde choza, la paz era tan densa que se podía sentir. Rebeca, con la voz quebrada, confesó, mi finca no está bien. Desde que te fuiste, las ovejas se enferman, los campos no producen. La gente dice que es consecuencia de mi injusticia. Elena la miró con ternura. Dios no castiga, señora. Dios corrige. La vida misma nos recuerda cuando nos hemos alejado de su camino. ¿Crees que aún hay esperanza para mí?, sollozó Rebeca. Siempre hay esperanza donde hay humildad, afirmó Elena. Dios restaura a quien se pone en sus manos, sin importar cuán bajo haya caído. Fue entonces cuando Elena dijo las palabras que cambiarían todo, puedo ayudarles a restaurar la finca. No por mí, sino porque Dios quiere sanar lo que estaba roto. Los días siguientes marcaron un nuevo comienzo. Elena regresó a la finca, no como una empleada,
sino como una guía espiritual. No llegó a mandar, sino a servir, a orar y a enseñar. La tierra está triste, le dijo a los peones. No por falta de agua, sino por falta de gratitud. Oremos antes de sembrar. Y todos, viendo el milagro que era la vida de Elena, se unieron en oración. Un viento suave sopló, como si el cielo respondiera. Poco a poco, la vida regresó a la finca. Las ovejas sanaron, los campos reverdecieron, y la paz reemplazó las discusiones. Una mañana, don Mateo y Rebeca llevaron a Elena al campo más grande, aquel que había estado muerto durante meses. Al llegar, Elena se detuvo en seco. El campo estaba completamente verde, cubierto de brotes fuertes y llenos de vida. Parecía imposible, susurró Rebeca. No fue la tierra la que cambió, respondió Elena. Fuimos nosotros. Y Dios respondió. Los peones se acercaron, y el más anciano de ellos habló por todos. Señor Mateo, queremos que Elena sea parte de la administración de la finca. No como empleada, sino como guía. Lo que ella sabe no se aprende en ningún libro. Con lágrimas en los ojos, Elena aceptó. Le devolvieron su antigua habitación, pero ahora reconstruida, luminosa, con una ventana que daba a los campos que ella había ayudado a sanar. Aquella noche, mientras las estrellas llenaban el cielo, los tres se sentaron frente a la finca restaurada. Y en el silencio, comprendieron una verdad eterna: Dios levanta lo que otros intentan derribar. Dios ilumina lo que otros oscurecen. Y Dios honra a quien permanece fiel, incluso en la noche más oscura. Elena miró el cielo y murmuró: gracias, Señor, por darme más de lo que alguna vez soñé. La mujer que un día salió sola, despreciada, con una sola ovejita como compañía, se convirtió en el testimonio vivo de que ninguna caída es definitiva cuando es Dios quien escribe el final de la historia.